Buenas noches, mi nombre es Luis Egas Guerreros y soy alumno de la Universidad Federico Villarreal. En este trabajo explicaré el término la cola del pan o breadline. Para poder explicar este término, la cola del pan, haré una pequeña introducción del tema, ¿no? Eh, Conoceremos el pasado para poder explicar la cola del pan, de dónde proviene. Hablaremos de los bonos libertad, ¿no? También el nacimiento del jueves negro, de dónde proviene el término de jueves negro. Y por último, el origen de la cola del pan o breadline, ¿no? O sea, entendiendo lo anterior, vamos a saber por qué, de dónde salió el término o cómo vino el término la cola del pan. Entonces, pasamos al tema de la introducción. La cola del pan, o más conocido como breadline en inglés, se dio en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto no tiene nada que ver con hacer cola en la entrada de una panadería de un barrio local. A partir del 24 de octubre de 1929 se dieron las peores condiciones económicas para que meses después se observen largas filas de personas por un plato de sopa y pan. ¿Cómo era posible ver estas terribles escenas si meses antes los habitantes americanos estaban gozando de una economía estable? Las ciudades recién se estaban conectándose a las redes eléctricas. Lo que sucede es que antes, para esta fecha, antes de 1929, la gente todavía usaba lámparas de querosene porque no había electricidad. Bueno, era el boom del carro, de las acciones, del compre ahora y pague después. Los electrodomésticos dejaron de ser un lujo para ser de uso cotidiano. Nueva York, que estaba considerada como una de las ciudades más pudientes en los Estados Unidos, sus habitantes estaban viviendo una terrible crisis económica, haciendo cola para recibir un pedazo de pan o un plato de sopa, ¿no? Tengan en cuenta que el centro financiero de los Estados Unidos estaba en Nueva York. En otras palabras, la economía del país del norte se mueve en la bolsa de valores de Nueva York, pero tal vez el nombre comercial de Wall Street les parezca más familiar. Bueno, entonces solo queda una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió para que en unos meses surgiera el término cola del pan, ¿no? Si Estados Unidos estaba viviendo una crisis, estaba viviendo una situación favorable, caramba, su economía estaba bien y todo lo demás, ¿cómo era posible que después estuviera en una crisis, ¿no? Para poder explicar eso y poder entender el término la cola del pan, vamos a conocer un poco el pasado para poder explicar la cola del pan. Conociendo el pasado para explicar la cola del pan. ¿Ok? Para poder entender la cola del pan o breadline, es necesario entender y retroceder unos años atrás. Retrocederemos al año 1919, en la cual Estados Unidos había emergido victorioso de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados estaban exhaustos a causa de la guerra, pero la economía americana era fuerte y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. En los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Aparecían nuevas tecnologías como la radio, aviones, los electrodomésticos que en un principio eran un lujo, ahora eran una necesidad, o sea que era accesible para todos, ¿no? La industria del automóvil también florecía.
La gente se había lanzado a comprar los nuevos modelos de Ford y de Chrysler. Era la época del consumo y del consumo masivo a una escala nunca antes vista. Se generalizaba la venta a plazos. Por primera vez, el concepto compre ahora y pague después llegaba al gran público. Súper interesante. Los bonos Libertad eran unos bonos que habían sido emitidos por el gobierno americano para financiar la guerra. Esto habla de los bonos Libertad que en realidad tienen un gran impacto en el término de la cola del pan. Lo hablaremos en este siguiente punto. ¿Ya? Los bonos Libertad. ¿Qué cosa eran los bonos Libertad? Los bonos Libertad eran unos bonos que habían sido emitidos por el gobierno americano para financiar la guerra, o en otras palabras, era una forma de conseguir dinero de los ciudadanos y a cambio de ello, o sea, los tenedores de bonos que eran los ciudadanos, recibían el pago de interés. Personas famosas hacían publicidad a estos bonos, ¿no? Como Charlie Chaplin, por ejemplo, ¿no? Esto trajo como consecuencia que muchas personas invirtieran en valores y también por primera vez en sus vidas cada 6 meses cobraban sus intereses. Los bonos Libertad crearon una cultura de inversión. Entonces, ante esta situación, los banqueros de Wall Street vieron una oportunidad de negocio. Es así que el banquero Charles Edwin Mitchell, presidente del National City Bank, dijo en sus propias palabras: ahora tenemos un gran público inversor, o sea, un público que invertía. Lo único que tenemos que hacer es sacar un producto, como por ejemplo bonos corporativos o acciones, y le decimos a la gente que son inversiones respetables, rentables, ¿no? Mitchell era un vendedor nato, con una gran ambición. En poco tiempo, personas que no conocían del tema de inversiones estaban invirtiendo en acciones. Increíble, ¿no? Históricamente, se tenía la idea que invertir en acciones era demasiado riesgosa, pero en los años 20, la sensación era que invertir en acciones era algo seguro, fiable y respetable. Ante esta situación, Mitchell, el presidente del National City Bank, ¿no? abrió varias oficinas, ¿no? en todos los Estados Unidos, ¿no? Históricamente se tenía la idea, como les dije hace un momento, ¿no? de que invertir era riesgoso, ¿no? Pero este señor hizo lo posible, ¿no? Ahora, también hubo algo más que ayudó para que eso, el tema de las inversiones funcionara, ¿no? Había las famosas cintas de cotizaciones basadas en el telégrafo, ¿no? Estas famosas cintas de cotizaciones estaban en todas partes, en la tienda, en los salones de belleza, en los nightclubs, etcétera. Pero ¿qué cosas eran estas cintas de cotizaciones? Esta cinta de cotizaciones era que te decía en cuánto estaba tu acción, o sea, cuánto tú hasta ese momento tenías, ¿no? O sea, habías ganado. Y no necesitabas irte a un lugar especial porque lo podías tener en cualquier sitio. En cualquier sitio estaban esas famosas maquinitas, ¿no? La cinta de cotización, que eran como una especie como de unas impresoras pequeñas, ¿no? Entonces, y todo esto era para reforzar la idea de, entre comillas, ¿no? Duermo, sueño, hablo y como acciones, ¿no? Una muestra de lo que era esta frase se da en el siguiente caso, ¿no? Por ejemplo, con una inversión de $3.500, obtenías un beneficio de $17.000 en unos pocos meses. Póngase a empezar un poco, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 1929, 1930, 1928, en la cual tú con $3.500
podías obtener una utilidad, un beneficio de $17,000 en pocos meses, ¿no? En 5, 6 meses, 7 meses obtenías esa rentabilidad. Pues eso está ahora. Si en este momento $17,000 es dinero, imagínense ustedes en esos años que $17,000, me imagino, hablando a un cambio de moneda actual, estaríamos hablando pues más o menos de, creo que sin exagerar, como unos $70,000, ¿no? $80,000. Ujú. Como para pensarlo, ¿no? Y invertir también. Bueno, ahora vamos a ver el nacimiento del Jueves Negro. Hasta este punto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Nosotros estamos tratando de explicar el término cola del pan. Pero para poder explicar el término del pan, hemos hecho una introducción, ¿no? En la cual hemos visto de la situación en la que se encontraba Estados Unidos y sus habitantes, ¿no? O sea, estaban en una situación económicamente muy bien, ¿no? Haciendo una inversión de $3,500, sacaba $17,000. Eso quiere decir que mucha gente estaba en ese tema, ¿no? Pero llega eh, todo esto, lo que les he explicado, pues llega a partir de 1919 hasta 1929. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Estamos ahora ya el nacimiento del Jueves Negro y esto se da en el año de 1929. Entonces, ¿qué sucede? En los próximos meses la situación parecía tranquila. Entonces, si no, hasta fines del año 1929, exactamente un miércoles 23 de octubre, un día clave para la bolsa, los precios y las acciones comenzaron a caer. La gente estaba desesperada. Las acciones se comenzaron a vender por millones. Al día siguiente, el jueves 24 de octubre, es considerado un día negro para la historia de la economía norteamericana. Esta fecha es considerada el comienzo del crash. ¿Por qué? Porque las acciones bajaron totalmente, o sea, y muchas de ellas se perdieron, o sea, perdieron todo. Si tú en algún momento tenías tus $3,500, tus $100,000, pues para esa fecha, por la caída de la bolsa de valores, tus acciones no valían nada, ¿no? Entonces, nadie sabe con exactitud qué sucedió, por qué de un momento a otro las acciones empezaron a caer. Pero bueno, lo cierto es que cayeron, ¿no? Una sensación de sorpresa e incredulidad reinante. La gente se desespera, el mercado cae de manera muy rápida, muchas personas comienzan a reunirse en los alrededores de la bolsa en busca de información sobre lo que está ocurriendo. La policía inicia un control, ¿no?, a las personas por el temor a que tome por asalto la sede de la bolsa de valores. Mientras tanto, un grupo de banqueros se reunía para intentar hacer algo, pero nada evitó el desplome de la bolsa. En esta parte es bueno aclarar, ¿no?, o añadir, ¿no? Es cierto, los banqueros más prominentes de la fecha se reunieron para poder, ¿cómo se llama esto? Hacer que la bolsa de valores no se caiga, ¿no? O sea, inyectaron dinero, ¿no? Para que eso no se desplome, pero con todas y esas no se pudo evitar eso, ¿no? Eso era algo que no se podía parar. Y a todo esto, si alguien se pregunta, ¿y qué hacía el gobierno americano, no? El gobierno americano se mantuvo al margen, ¿no? O sea, ante toda esta situación, increíblemente, el gobierno americano se mantuvo al margen, ¿no? Cientos de personas lo perdieron todo. Y cuando se dice o cuando digo todo, es que en realidad lo perdieron todo. Se quedaron totalmente en la calle. En 1900 o para 1931, más de 2.000 bancos habían quebrado, como un efecto dominó en la economía. Las empresas se quedaban sin efectivo y comenzaron a cerrar, y por ende los despidos masivos aumentaron. Entonces, ante esta situación,
¿no? Ahora sí ya podemos eh, entender de repente mejor el término de la cola del pan o breadline, ¿no? Ante esta situación de desempleo, bancos en bancarrota, la gente que lo había perdido todo, y claro está que no tenían para comer, ¿no? No tenían ni para comer ni para vivir, ¿no? Entonces las personas que de alguna manera tenían tiendas o poseían recursos económicos, ¿no? Al ver esta situación tan deplorable, ¿no? Económicamente, preparaban en las calles o en sus casas, después lo sacaban a las calles, preparaban sopa, compraban pan y lo repartían a estas personas, ¿no? A estas personas que lo habían tenido todo, que lo habían perdido todo, disculpen. Y es así, ¿no? Que se formaban pues grandes colas, ¿no? Primero empezaban poquitos, pero cuando la gente veía porque estaban repartiendo pan, estaban repartiendo, formaban colas de 500 a 2000 personas, ¿no? A esta situación de hacer cola para recibir alimentos gratuitos se le conoce como la cola del pan o breadline. Pues hasta este punto eh, ya expliqué, ¿no? El concepto de la o el término, porque de dónde viene o cómo se produjo el término de la cola del pan. ¿M? Ahora vamos a ver unas figuras propias de la época de la crisis económica, ¿no? En la cual se dio la famosa cola del pan, ¿no? Por ejemplo, en esta figura apreciamos de que la gente está haciendo cola, ¿no? En el famoso banco American Union Bank. Pero si se dan cuenta, la gente está mirando hacia adentro porque el banco está cerrado, ¿no? Vamos a la siguiente figura, ¿no? En esta, pues no necesita mucha explicación, ¿no? Pero vamos a... Si ustedes se dan cuenta en la figura que está a la izquierda, ¿no? El señor con un letrero que dice, ¿no? ¿Quién me ayudará a conseguir un trabajo? Él está preguntando, ¿quién me ayudará a conseguir un trabajo? Yo no quiero caridad. Si ustedes se dan cuenta, esta persona está bien vestida, ¿no? Probablemente haya sido también uno que trabajaba en el banco, era algún funcionario de una empresa privada, ¿no? Por la vestimenta que tiene. Lo que él está haciendo es pedir un trabajo. Él no está diciendo regálame comida ni dame plata, diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero un trabajo, yo no quiero caridad. Ahora, al lado izquierdo es triste ver pues unos niños con los letreros y dices, ¿por qué tú no le das trabajo a mi papá? O sea, esos letreros se los deben estar mostrando a alguien, ¿no? Pero imagínense para que los niños salgan a la calle, ¿no? A pedir por su papá trabajo, debe ser una situación, debió haber sido una situación bien espantosa, ¿no? Esos años en los Estados Unidos, ¿no? Pero no solamente era en los Estados Unidos, ¿ah? Esta, la situación, lo que sucedió en la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, afectó económicamente a muchos países de Europa, especialmente a la Gran Bretaña, pero en realidad fue a muchos países de Europa y también esa situación se sintió en Sudamérica, especialmente le chocó a Chile porque Chile tenía negocios eh, con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, al caer la economía de Estados Unidos, Chile no tenía a quién venderle, a quién, o sea, el trabajo o el producto que le vendía Chile a los Estados Unidos no se lo podía comprar. Entonces, ¿qué cosas hacían las personas que hacían ese trabajo? Pues en la misma situación, ¿no? Probablemente algo similar a las figuras que estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente figura. Aquí, como ustedes se dan cuenta, pues esta es la famosa cola del pan, ¿no? La gente haciendo cola para recibir algo, ¿no? Probablemente más a la derecha esté la persona con pan o con sopa para darles a estas personas, ¿no? Imagínense la situación de estas personas con frío,
con hielo, con hambre, sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir, porque al no tener dinero, pues no tenían cómo pagar la renta y se tenían que ir, ¿no? Y muy pocos en esa época, pues poseían casa, ¿no? O sea, no eran, probablemente no es una costumbre, o en ese entonces no era una costumbre de los americanos, pues comprar casa, ¿no? Era más factible alquilarlo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente figura. Aquí, bueno, aquí sí podemos apreciar mejor la cola del pan, ¿no? Si bien es cierto, es una cola chiquita, pero vemos a las personas, ¿no? Con su plato, cada uno ahí agarrados con su platito para recibir pues probablemente el pan que le esté dando el señor que está saliendo de la puerta, y el señor que está más a la izquierda pues está con una olla para darle sopa, me imagino, o algo, ¿no? Pero observen algo particular. Si ustedes se dan cuenta, miren estas personas están bien vestidas, ¿no? Estamos, o sea, están, si ven sus zapatos, están bien lustraditos los zapatos, ¿no? Gente con sombreros, ¿no? Eso pues les da una idea de la magnitud del problema económico que había en esos años en los Estados Unidos, ¿no? No solamente era para la gente de repente pobre, sino como ustedes lo observan en la figura, pues eran gente que estaba bien vestida, pero no había que comer y no había trabajo. Bueno, pasemos a la siguiente figura. Acá sí pues observamos que la gente está entrando al banco a retirar su dinero, ¿no? Miren esa cola, ¿no? Esa cola es una cola grande, gigantesca y gruesa para entrar al banco a retirar dinero, ¿no? Tal vez a este punto sería bueno pues comentar algo, ¿no? Si bien es cierto, hubo una crisis en la bolsa de valores, pero esta crisis de la bolsa de valores también llevó al banco. Pero probablemente la pregunta sea, ¿y cómo se relaciona el tema de la bolsa de valores con el banco? Pues se puede relacionar de esta manera, un punto de vista, ¿no? Al no tener dinero, al no haber trabajos, la gente, el poco dinero que tenía en el banco, o el mucho dinero que tenía en el banco, lo quería sacar. Entonces, al empezar esa alarma de sacar plata del banco, entonces los bancos empezaron a quebrar. Por ejemplo, si yo voy al banco y deposito, vamos a suponer, $1000, lo que el banco hace es lo siguiente: el porcentaje exacto, cuánto es lo que él reserva, o sea, no lo utiliza, no exactamente no lo sé, pero más o menos creo que es como un 30%, un 35%, ¿ya? Entonces, si yo deposito $1000, ¿no? El banco lo que hace es $300 o 350, ¿estamos? Es lo que él mantiene en el banco, ¿estamos? Porque es lo que el gobierno por ley le exige, porque seguro si no, seguro que todo lo invierte. Entonces, ¿y qué hace con el resto del dinero? O sea, a los $1000 le saca los 350. ¿Qué hace? El resto del dinero lo invierte. Lo invierte, pero no puede ser que lo invierta dentro del país, o sea también que lo invierta fuera del país, en Europa o en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si yo voy al banco y le digo, devuélveme mis $1000? Si yo fui el único que puso dinero en el banco, él no me lo puede devolver, porque ese dinero, lo único que él me podría devolver son esos 300 o $350, pero el resto no me lo puede devolver porque sencillamente no lo tiene, ya lo invirtió. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una crisis como la que estamos observando en la figura? Se corre la voz, la gente se aloca, se desespera, va al banco, retira su plata, entonces empieza a retirar y retirar y retirar. Entonces el banco no tiene dinero. O sea, no tiene todo el dinero en ese momento para devolverlo. Pero la gente no va a entender eso.
Entonces la crisis se agrava, ¿no? Entonces por esa es una de las razones por las cuales quebraron muchos bancos, fue por eso, ¿no? Porque la gente al desesperarse empezó a retirar todo su dinero, pues dejó sin plata al banco y quebró, ¿no? Probablemente haya una mejor explicación, pero eso es parte de lo que sucedió, ¿no? Aquí, como ustedes observan, pues un señor a la mano izquierda vendiendo, ¿no? Unos, un reloj, una balanza, un florero, ¿no? Probablemente lo que ustedes ven ahí es la situación real que pasó en esos años, ¿no? La gente no tenía dinero, no tenía ni para comer y tampoco tenía dónde ir a dormir porque no tenía para pagar, ¿no? En la figura a la derecha observamos a cuatro niñas, ¿no? Bueno, parece ser niñas y niños, ¿no? Comiendo, ¿no? De una manera bien pobre, ¿no? Es lamentable, ¿no? Este señor es el famoso Charles Edwin Mitchell. Pero quién, yo les dije y les comenté que este señor era el presidente del National City Bank, ¿no? El famoso banco Citibank, que creo que nosotros acá en el Perú tenemos sucursales del Citibank. Bueno, este señor fue el que empezó el tema de vender bonos, ¿no? O sea, hacer lo de los bonos libertad estaban patrocinados y respaldados por el gobierno americano. Pero lo que este señor estaba proponiendo es unos bonos, pero que estaban respaldados solamente ya sea por los bancos o por empresas privadas, ¿no? Él fue el responsable, el inicio de lo que fue lo de la bolsa de valores, ¿no? O sea, él fue de la idea para hacer esos famosos bonos corporativos o acciones, ¿no? Que después no tuvieron respaldo económico y se cayó la bolsa, ¿no? Aquí están las fuentes de donde he sacado esta información. Eh, no fue fácil conseguir esta información porque así como cola del pan en realidad no existe, había que buscarlo como breadline, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la exposición de encontrar el concepto de dónde salió el término cola del pan, ¿no? Los agradecimientos para el profesor de Economía, Richard Camán, de la Universidad Nacional Villarreal. Y yo soy el alumno Wadinson Luis Egas, ¿no? De la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Y esto fue realizado en diciembre del año 2015. Muchas gracias. Hasta luego.